hablar de este encuentro, para hablar de estos temas, nos acompaña Juan Pablo Prado. Él es especialista en relaciones internacionales y cooperación internacional y ha sido invitado presente en este encuentro al que acabamos de referirnos. Señor Prado, bienvenido. Buena tarde para usted. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Idania? Buenas tardes. A ver, ¿por dónde comenzamos? Quizás por este tema polémico que ha generado todo tipo de reacciones, el cambio de posición de México en relación a Venezuela. ¿Qué fue exactamente lo planteado frente a la representación diplomática? Bueno, ayer el nuevo canciller Marcelo Ebrard, habló de una reforma, de un diseño de una nueva política exterior. Eso tiene sentido si se considera que México, pues ciertamente cambió de gobierno y más que eso, en voz del presidente Obrador, cambia de régimen. Ante un cambio político mexicano en el ámbito interno, pues lo conducente es, desde esta visión, acomodar, diseñar, reenfocar la política exterior de México. Y bueno, en ese sentido, pues hay transformaciones, evidentemente. La principal es, como aquí se ha señalado a través de varias noticias, una transformación del tratamiento de México con respecto a la promoción internacional de los derechos humanos en lo general y en particular con respecto al caso venezolano, con las distintas consecuencias, aplausos y críticas que eso conlleva. Básicamente lo que el canciller Ebrard señaló es que México en efecto va en este marco de transformación de su política exterior, de su papel en el mundo, va a practicar, por un lado, relaciones políticas, diplomáticas adecuadas, positivas con todos los países del mundo, y por otro lado se va a promover el principio efectivamente de la no intervención. Aquí lo interesante es que el canciller señaló que promover el principio de no intervención por parte de México no significa necesariamente ser pasivos. Es decir, vislumbra que México va a promover los derechos humanos a través de estrategias distintas. Claro, pero, por ejemplo, ¿cómo entender el compromiso del presidente López Obrador con los derechos humanos en relación a Venezuela, ¿no? Si buena parte del pueblo venezolano y algunos representantes de otros países piensan que López Obrador, por ejemplo, no firmando la Carta del Grupo de Lima, da espalda a los presos políticos, a los torturados, a las violaciones constantes de esos derechos que dice defender. Efectivamente. Bueno, México no respalda esa actitud por parte del gobierno venezolano y así lo ha hecho saber. El tratamiento que México le quiere dar al tema es distinto en el sentido de que el Grupo de Lima, un mecanismo de diálogo político para incentivar desde el exterior democracia, derechos humanos en Caracas, digamos, sensibilizar al régimen de Maduro, ha dado resultados tenues, en el sentido de que al fin y al cabo Maduro ve con malos ojos el Grupo de Lima, le critica, etc. Ante esa situación y con base en el cambio de régimen en México, la nueva política exterior en ese sentido pretende priorizar el diálogo político con Caracas por encima de las críticas, de los contenciosos, de las presiones políticas, digamos, más directas y más coercitivas. ¿Por qué? Pues porque esta actitud por parte del Grupo de Lima, desde la visión de la actual Cancillería mexicana, no ha dado resultados. Y por otro lado, en realidad, a la luz de que México pues, no tiene todavía, al día de hoy, suficiente legitimidad para incentivar democracia, derechos humanos a través de su política exterior. Lo cual ciertamente se tiene que revisar esta nueva postura por las consecuencias que va a tener. Por un lado, debilita al Grupo de Lima, la no firma por parte de México de esta última declaración, pero también por otro lado abre espacios a incentivar un diálogo político renovado con Caracas, a la luz de que la presión política excesiva parece que no está funcionando. Hay quien señala, perdón que lo interrumpa, porque hay quien señala que esta posición de México
también pudiera ser para jugar luego ese papel de mediador en caso de que las cosas se sigan complicando como van. Es decir, poder ser un interlocutor entre la OEA o el Grupo de Lima o los distintos factores internacionales y Venezuela. Efectivamente, y de esa forma México intenta capitalizar su nueva postura en el escenario regional como un interlocutor, como un actor abierto a escuchar, a dialogar y a promover democracia y derechos humanos, pero a través de una estrategia distinta. En ese sentido, a mí me parece interesante esta iniciativa en el sentido de que a la luz de lo que sucede en Brasil, por un lado, con Bolsonaro, y a la luz de lo que sucede, digamos, en Colombia con el presidente Duque, que, digamos, son presidentes de derechas uno más que otro, ciertamente, México tiene, digamos, un espacio abierto para ser un interlocutor, ser un mediador y ser un actor importante en esta crisis humanitaria que vive Venezuela, pero que también le comienza a afectar a México. Es decir, a México también están llegando inmigrantes Claro. venezolanos y eso es un problema que va a ir creciendo a la medida de que la situación En Venezuela no se se vaya resuelva. complicando, claro. Bueno, es como en el argot periodístico decimos una noticia en desarrollo, habrá que esperar qué pasa y qué papel va a jugar México o cuáles son las posiciones que va asumiendo. No quiero dejar de hablar de la política migratoria. ¿Cuál fue, o dentro de los planteamientos que se hicieron el día de ayer, por lo menos, y que seguramente seguirán haciéndose en estos días de este encuentro, la posición de aquel que no entre a México de manera legal será deportado, ¿es una variante o es como poner las reglas sobre la mesa y decir un momento, vamos a organizar esto? Bueno, a la luz de que México está promoviendo a través de distintas medidas los derechos humanos, tanto los mexicanos como los extranjeros, también hay un cambio en materia migratoria. La propuesta o la apuesta mexicana es efectivamente incentivar protección a los migrantes que intenten ya sea quedarse, migrantes centroamericanos, ya sea quedarse en territorio mexicano o trasladarse hacia Estados Unidos. La estrategia que plantea el gobierno mexicano es vamos digamos, administrar de mejor manera este paso migrante a través de varias reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Como usted bien señala, que los migrantes se registren, tengan, digamos, un registro incluso electrónico con sus datos, y solamente si los migrantes atienden a estas indicaciones y a estos ordenamientos legales por parte de México, se les va a facilitar o quedarse en nuestro país, quienes atiendan con las disposiciones legales, o trasladarse a los Estados Unidos. De tal forma que traslados hacia nuestro territorio nacional de manera ilegal, irrespetuosa y violenta, la apuesta es regresarlos al país. Y esto acompañado de otro ejercicio interesante de política exterior. Cooperación mexicana para intentar incentivar desarrollo en Centroamérica y de esa forma intentar o disminuir el traslado de migrantes hacia nuestro territorio mexicano y hacia Estados Unidos. Son estrategias políticas de desarrollo y migratorias más precisas que priorizan los derechos humanos. Al menos se va a intentar hacer de esa manera. Expectativas, señor Prado, en relación al discurso que ha sido anunciado para la noche de hoy por parte del presidente Donald Trump para hablar de la seguridad fronteriza. ¿Tendría México que reaccionar si se declara una emergencia nacional? Porque se va a declarar específicamente por el problema que hay con la frontera con México, en caso de que se haga. Efectivamente, México tiene una actitud, digamos, de escucha y a la expectativa de lo que ocurre en Washington, en este caso, en particular, desde luego, pero bueno, la Cancillería señaló que, bueno, hay temas no negociables, que es precisamente la defensa irrestricta de nuestros nacionales en territorio estadounidense y del territorio nacional, de nuestra integridad, de nuestra soberanía. El gobierno mexicano tendrá que ser muy puntual para hacer un frente en caso de que el presidente Donald Trump suba el tono de los contenciosos con México,
y digamos que ejercer su rol como un país que permite el flujo de la migración hacia el sur, hacia el propio Estados Unidos. México tiene capacidades de negociación, tiene un nuevo gobierno que al fin y al cabo tiene una enorme legitimidad interna y por ende fuerza a nivel interno, y eso le aumenta su capacidad de negociación internacional. Por tanto, México tendrá, en su caso, que ejercer una política exterior más activa, más álgida, reactiva, pero también proactiva frente a Estados Unidos. Es el principal reto de la política exterior de México y de lo cual también se refirió el canciller Marcelo Ebrard el día de ayer. Pues quiero agradecer a Juan Pablo Prado, especialista en Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muy amable por su tiempo. Idania, muchas gracias. A usted por estar aquí.